Este nuevo capítulo está dedicado a un nuevo dispositivo que es el primer transistor que van a ver, que es el transistor de juntura bipolar, se llama, o BJT por sus siglas en inglés, ¿no? Básicamente es un dispositivo de 3 terminales. Vamos a ver las características, sus curvas de entrada y de salida, diferentes regiones de operación, así como el diodo tenía la zona en directa, en inversa, etcétera. Este va a tener otras regiones de operación, por son dispositivos de 3 terminales. Vamos a ver cómo establecer un punto de operación, cómo usar el transistor como llave. Vamos a ver algunos modelos también para modelar el transistor y también vamos a ver cómo usarlo como amplificador en diferentes configuraciones. Y al final vamos a ver un poco de cómo se comporta en frecuencia, ¿no? Su respuesta en frecuencia. ¿Alguno sabe, vio alguna vez qué es un transistor? ¿Para qué sirve? ¿Alguna idea antes de arrancar? Es como un relé, por así decirlo. Bueno, en este modo que está acá, del BJT como llave, podría cumplir la función de un relé, solo que se llama, a veces le dicen un relé de estado sólido, es decir, no hay nada móvil, ¿no? Eso lo vamos a ver, es decir, es un semiconductor. No hay, en un relé hay un circuito electromagnético, hay una llave que se abre y se cierra físicamente. En un transistor se puede lograr la misma función de usarlo como llave, como es un relé, de una llave controlada, pero con la ventaja de que no hay nada mecánico, ¿no? Eso implica que entonces lo puedo abrir y cerrar a velocidades mucho más altas que la que puedo hacer con un relé, ¿no? Esa es una de las funciones del transistor, usarlo como llave. Eso se usa en electrónica de potencia para manejar cargas y prenderlas y apagarlas muy rápido, o se usa en una computadora para representar los unos y ceros en un procesador o en un circuito lógico, ¿no? En las computadoras, los celulares que están usando ahora, hay cientos de miles, de millones incluso de transistores. Hoy en día no son estos, no son BJT los que tienen en sus computadoras, son otros que vamos a ver en el capítulo siguiente, pero bueno, la idea es la misma. Esa es una de las funciones del transistor, usarlo como llave. La otra es utilizarlo como amplificador de señal, ¿no? Básicamente el transistor revolucionó la electrónica en los 60, cuando lo descubren en Bell Labs. De hecho, el grupo de investigadores que lo descubrió ganó el premio Nobel de física. Y revoluciona la electrónica porque permite reemplazar todo lo que es las válvulas, ¿no? que se usaban hasta ese entonces, que eran grandes, se calentaban, se rompían. Y bueno, ahí evoluciona toda la electrónica, ¿no? A partir del descubrimiento del transistor. O sea que es un dispositivo bien importante, ¿no? Y con el tiempo lo que se ha hecho es cada vez se ha logrado hacer más chico, ¿no? Este dispositivo va a ser un poquito más complicado que el diodo porque, bueno, es un dispositivo de 3 terminales, ¿no? Con lo cual, váyanme parando y consultándome porque esto va a ir creciendo un poquito en complejidad. De este tipo de transistor, el BJT o el bipolar, como se le dice, hay 2 tipos. Y los tipos están definidos según cómo están construidos internamente. Están construidos con un semiconductor como silicio, con regiones dopadas con diferentes portadores, ¿no? Mayoritarios. Entonces, tenemos el de la izquierda, que es un sándwich de una región tipo N, con dopadores, digamos, con mayoritariamente electrones. Otra región tipo P y otra N, y después hay otro que es al revés, tiene una región tipo P, una N y una P. Por eso se lo conoce a uno como transistor NPN y al otro como transistor PNP. O sea, están los 2 tipos de bipolares. Los símbolos para los dos son los que se muestran en estas 2 figuras, ¿no? Este es el NPN, tienen un terminal que se llama C, ahora vamos a ver de dónde vienen los nombres, pero es un colector, una base y un emisor.
El otro lo mismo, colector, base, emisor. Tenemos tres tensiones definidas por tener tres terminales, que son la tensión colector-base, la tensión base-emisor y la tensión colector-emisor. Y tres corrientes, ¿no? La corriente de colector, la corriente de emisor y la corriente de base. Entonces, bueno, como les decía, un dispositivo semiconductor, tres terminales. Nada, eso no es nada nuevo a lo que les dije. Así que este es nuestro nuevo dispositivo que vamos a estudiar en este capítulo. Lo vamos a ir viendo ahora, pero les anticipo, la corriente de base en general es una corriente chica que depende de la tensión base-emisor que yo aplique. Y esa tensión base-emisor, la BBE o la corriente IB en definitiva, se usan para controlar la corriente que fluye en el otro terminal, en el restante, ¿no? En el terminal C. Es decir, la corriente de colector va a depender de la tensión base emisor. Y eso, digamos, todavía sin decir mucho, ya les da una primera idea. Es decir, tengo una corriente que es esta, la IC, la de colector, que la voy a controlar con una tensión en otros dos terminales, que son el base emisor. En definitiva, lo que les estoy diciendo en palabras es que voy a tener una fuente controlada de corriente por tensión. Y si se acuerdan del capítulo 2, que es lo que vimos la clase pasada, justamente cuando uno modela un amplificador, lo que tiene es una fuente controlada, ¿no? Es decir, en este caso, una de corriente controlada por tensión. O sea que ahí está, en esto que les cuento, implícita la primera función del transistor, que es hacer un amplificador. Ya vamos a ver, no hoy, pero en la próxima clase, cómo es eso. Y la otra funcionalidad es que si yo llego a ciertos rangos esa señal de control, la tensión base emisor, lo que voy a poder hacer es usarlo como llave. ¿Está bien? Voy a poder pasar la corriente de colector de 0 a la corriente que me determine un circuito externo, ¿no? Una carga, por ejemplo, que estoy controlando con esta llave. Así que entonces, como les decía, esas son las dos características o las dos funciones principales que va a tener un transistor. Básicamente, como les decía, por ejemplo, el NPN, el transistor NPN, tiene una región dopada tipo N, una región dopada tipo P y otra región dopada tipo N. Entonces vamos a poder definir tres regiones de operación de acuerdo a cómo esté cada una de estas dos junturas, ¿está bien? Volviendo a lo del diodo, a lo que ya vimos, acá tenemos una juntura acá, ¿está bien? NP como la del diodo, y acá tengo otra, como la del diodo. Entonces, dependiendo de si cada una de estas junturas está en directa o en inversa, como en el caso del diodo, voy a tener distintas regiones de operación a las que les vamos a poner un nombre. Para el BJT, esas regiones se llaman, mejor dicho, los modos de operación. Se dice que el transistor está en corte, que el transistor está en zona activa o que el transistor está en saturación. Por ejemplo, si las dos junturas están en inversa, es decir, si las tensiones que yo aplico son tales que la tensión N es más positiva que la P, entonces esta juntura está en inversa, y la tensión N es más positiva que la P, entonces esta juntura también está en inversa. Entonces, si las dos están en inversa, decimos que el transistor está en corte. En corte vamos a ver que no circula corriente, es decir, no hay corriente circulando por el dispositivo, las corrientes son cero. Cuando la juntura base-emisor esté en directa, eso significa que la base tiene un potencial más grande que el emisor, pero esta está en inversa, eso significa que esta tensión también es positiva, es decir, una está en directa, que es la base emisor, y la otra está en inversa, que es la juntura colector-base, vamos a estar en lo que se llama la región activa del transistor. Cuando las dos estén en directa, vamos a estar en lo que se conoce como la región de saturación. Ahora vamos a ir viendo qué es cada una de estas regiones, ¿no? Pero cómo identificar en qué región estoy, lo puedo hacer en base a si las junturas están en directa o en inversa, ¿no? Como si cada una de estas junturas fuera un diodo, digamos.
Después vamos a ver también que, por ejemplo, para usarlo como transistor, como amplificador, lo vamos a tener que poner asegurarnos que esté acá, en la zona activa. Y después también vamos a ver, no en la clase de hoy, pero en las próximas, que para usarlo como llave voy a pasar de saturación a corte. ¿Está bien? O sea que esas son las 3 regiones que vamos a usar del transistor. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregúntenme a medida que vayan surgiendo dudas, porque como le digo, esto va creciendo un poquito en complejidad, digamos. ¿Y por qué no considerás el caso que tenés la juntura EB en inversa y la CD en directa? Buena pregunta. Para que borro todos los dibujos. El dispositivo, por lo que les conté hasta ahora, es simétrico. O sea, yo acá miro y parece que el emisor es lo mismo que el colector. O sea que si yo vengo y a esto le llamo emisor y a esto le llamo colector, en principio sería lo mismo, ¿no? Es decir, podría considerar, por ejemplo, el caso que dijiste vos, y sería lo mismo, solo le cambié el nombre a la cosa. En la práctica, no, estas regiones no son exactamente iguales. Por ejemplo, la base físicamente es más chiquita, y los dopajes, es decir, cuánto le implanto a estas regiones, tampoco es lo mismo. O sea, no, en general no se construye simétrico el transistor. Entonces, si fuera simétrico, tendría que considerar todos los otros casos que vos decís, y serían lo mismo, solo que con los terminales emisor y colector intercambiados. En la práctica, no se construyen simétricos, ni las dimensiones físicas, ni el dopaje, es decir, cuánto implanto, y entonces nada, se usan de esta forma. Lo podría llegar a usar al revés, como te decía, reemplazando esto por un nuevo, por llamarlo emisor, y usarlo con las tensiones en inversa, pero no lo construyen en general pensado para operar de esa manera, entonces va a andar peor que si lo usás como está pensado, ¿no? Pero básicamente esa es la respuesta. Así, con lo que vimos hasta ahora, sería lo mismo, solo hay que invertir los terminales, pero en la práctica se construye de forma de trabajarlo en estas 3 regiones, ¿no? Nada, eso. Metámonos un poquito adentro, sin entrar en las ecuaciones de la física, de la electroestática, es decir, que es como se estudian estas cosas, calculando todos los campos eléctricos. Nosotros lo que vamos a ver es un poco una descripción cualitativa de qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Y para eso vamos a estudiar, o les voy a contar, la región activa. ¿Está bien? Céntrense en que ahora vamos a pensar en que este dispositivo está en región activa. Región activa, acuérdense, lo vimos recién, es la juntura emisor-base en directa, eso es lo que dice acá, fíjense que lo indica acá. Forward biased significa polarizado en directa, y esta en inversa, ¿está bien? Polarizado en inversa. Entonces fíjense que acá hay una fuente de tensión de continua conectada entre la base y el emisor. Esa es la que polariza en directa la juntura base-emisor. Y después hay una tensión colector-base, en general mayor, por eso está dibujada así, conectada entre el colector y la base. ¿Está bien? Fíjense que esta región N tiene un potencial más grande que esta P, por eso está en inversa esa juntura, mientras que en esta el P tiene un potencial más grande que el N. Entonces está en directa esta. Entonces, ¿cómo es este proceso? Básicamente, como esta juntura está en directa, voy a adelantar un poco abajo. Fíjense, como saben, en la región N hay gran disponibilidad de electrones, en la P hay disponibilidad mayormente de huecos. Entonces, fíjense, esta región está en inversa, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que cuando una región, cuando una juntura está en inversa, aparece, perdón que adelanté el slide, ahí, aparece una región de vaciamiento de portadores, ¿no? O sea que esta que está en inversa tiene acá una región de vaciamiento de portadores, que era este dibujo que habíamos visto del diodo, ¿está bien?
En esa región de vaciamiento lo que ocurre es que no hay portadores de carga, pero están los iones, es decir, los núcleos los núcleos que quedaron cargados o positivos o negativos del material, el silicio, por ejemplo, que del lado N quedan cargados positivos y del lado P quedan cargados negativos esos núcleos, ¿no? Entonces acá aparece básicamente un campo eléctrico de más a menos, ¿no? Que es lo mismo que pasaba en el diodo. Y ese campo era el que prevenía que haya circulación de corriente. ¿Se acuerdan que esta región de vaciamiento es cuando el diodo está en inversa? Ahora bien, ¿qué ocurre? En esta otra región ya no hay región de vaciamiento porque está en directa. ¿Está bien? Entonces hay electrones circulando desde el emisor, desde esta región N, hacia la región P. En un diodo normal, esos electrones saldrían por el terminal del diodo. Lo que ocurre aquí son varios fenómenos. El primero es que cuando llegan a esta región de vaciamiento hay un campo eléctrico favorable que arrastra esos electrones y los lleva hacia el colector. ¿Está bien? Esa es esta flecha ancha que se muestra acá, de electrones que son inyectados, y de ahí aparecen un poco los nombres, ¿no? Del emisor, y son colectados por el colector, ¿no? Ahí aparece un poco el tema de los nombres. Hay otra parte, una partecita menor de estos electrones que se pierden en la base, ¿no? Es decir, se produce un proceso que se llama recombinación de huecos electrones, es decir, se recombinan huecos y electrones y se pierden en la base. Y también hay una corriente más pequeña porque el diodo está en directa, este diodo, de huecos de la base al emisor. La diferencia de magnitud entre esta corriente que se dibuja con una flecha grande y esta que se dibuja con una flecha chica tiene que ver con lo que les decía antes de la construcción del dispositivo. La base se hace mucho más chica físicamente y además los dopajes, es decir, cuánto vale cuánto dopo N y cuánto dopo P, también se controla en el proceso de fabricación. Y se controla para que sea así, para que esta corriente de emisor sea mucho más grande que esta corriente de base. Bien, entonces, eso es un poco lo que pasa adentro, ¿no? Si lo veo de los terminales para afuera, es decir, si quiero ver cuánto vale la corriente del emisor, cuánto vale la corriente de colector y cuánto vale la corriente de base, que es lo que no conozco. Bueno, lo primero es, fíjense, en el emisor dijimos que había dos corrientes principales, una de electrones yendo para allá y una de huecos yendo para allá. Por convención, como la corriente se define en el sentido positivo de las cargas positivas, esta corriente afuera del dispositivo se dibuja como saliente del emisor. Aunque, por lo que les conté, sabemos que internamente lo que está ocurriendo es que los electrones circulan en sentido emisor-colector y por eso los nombres, ¿no? Pero siempre que trabajemos, este es uno tipo NPN, un BJT, un transistor BJT NPN, siempre que trabajemos con esto, la corriente emisor de los terminales para afuera se considera saliente. Lo mismo la de colector, son los electrones que lograron llegar al colector, pero la corriente se la dibuja entrante, por lo mismo, por la convención de signo de la corriente. Y la base, voy a adelantar un poquito, porque estoy hablando más de lo que hay en los slides. La base, esto es todo lo que ya dije, no hay nada nuevo. La corriente de base tiene dos componentes. Por un lado, como les decía, estos huecos que normalmente uno inyecta de base a emisor por tener un diodo. Y también hay otra corriente de estos huecos que ingresan a la base para esta recombinación que se da acá, ¿no? Para estos que se pierden por recombinación con los electrones. En cualquier caso, estas dos son mucho más chicas, o sea, estas dos que componen la corriente esta y B son mucho más chicas que la de emisor y la de colector. Ahora después lo vamos a ver. Y acuérdense, esto es importante,
Estamos hablando del transistor operando en región activa. No pierdan esto de vista. No es en todas las regiones lo que estamos diciendo, ¿no? Es con estas tensiones puestas de esta forma, es decir, con esta juntura en directa y con esta en inversa. Esto es región activa y eso es lo que está pasando adentro, y yo lo que veo desde afuera son la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, la corriente de colector va a ser de los electrones que inyectó el emisor, casi todos van a llegar al colector. Casi todos son colectados por el colector, algunos se pierden. Eso ya me dice que la corriente de colector va a ser un poquitito más chica que la de emisor. Vamos a ver que ese factor de pérdida es muy chico, ¿no? Se diseña el transistor para que pase eso. Entonces la corriente de colector en zona activa va a ser casi igual a la de emisor, un poquito más chica. Como les decía, no desarrollamos nosotros todas las ecuaciones de la física. Yo ahí hay un apuntecito donde está explicado, digamos, para el que esté un poco más interesado en entender qué pasa adentro. Yo dejé un capítulo de un libro en el Moodle, donde pueden ver un poco más las ecuaciones de estas cosas, pero básicamente uno puede llegar a que la corriente de colector, y acá está, esto es bien interesante, depende de la tensión. Fíjense lo que le había dicho hoy al principio. Esta es la ecuación que relaciona la corriente de colector con la tensión base emisor. Nada nuevo para ustedes, ¿no? Es como la corriente de un diodo, pero fíjense que estamos diciendo que la corriente esta de colector depende de la tensión base emisor, y no depende de la tensión que tiene aplicado el propio terminal. Y ahí es donde está la magia, entre comillas, de esto, ¿no? Es decir, no depende mientras esté la juntura colector-base en inversa, es decir, mientras yo esté en región activa, la corriente de colector es controlada por una tensión que no depende de la propia tensión en el terminal. ¿Se entiende? Es decir, ahí empiezo a ver que voy a poder armar una fuente de corriente controlada por tensión, aunque bueno, en principio esto se ve un poco feo porque no es muy lineal, ¿no? Es una exponencial. No tengo K por BBE. Ojalá esto hubiera sido K por BBE. Obviamente no es así, es una exponencial, pero bueno, ya vamos a ver cómo trabajamos con eso. Si tienen preguntas, párenme. Entonces, esa es la relación en zona activa para la corriente de colector. Las corrientes de base, las dos también dependen de la exponencial de la propia tensión aplicada, porque fíjense, esta tiene que ver con la corriente normal que habría en un diodo, entonces por eso es la misma relación que un diodo. Y la otra, la recombinación, o sea, tenemos esta, que sería como la corriente de un diodo, y la otra, que es la de recombinación, que es esta de acá, que también forma la corriente de base, depende